¿Cómo vamos a disfrutar con esto, macanudos? Muy buenas, macanudos. Pues mirad, qué bichejos que tenemos aquí. Parecen como extraterrestres, ¿verdad? Vamos a ver si hoy podemos poner las garras de espárragos y os explico cómo. Venga, vamos al lío. Bueno, pues estos son las garras de los espárragos. Los espárragos se pueden plantar por semillas que sacamos de la parte de arriba del espárrago, o también se pueden plantar a través de las garras. Las garras, como veis, son las raíces de la esparraguera, ¿vale? Y vamos a preparar un bancal de unos 2 metros por 60 y vamos a poner 4 garras, ¿vale? Luego, como nos sobra una que tenemos que es pequeñita, que se le vio colar con alguna, ¿vale? Pues la pondremos en una maceta a ver qué tal nos sale, ¿vale? El marco de plantación, pues lo recomendable es unos 40 centímetros. Si los ponéis a 50, porque fijaros cómo son las raíces, si lo ponéis a 50 muchísimo mejor, ¿vale? Por eso nosotros vamos a poner 4, a una separación de 50 centímetros. Venga, pues vámonos a hacer el bancal y luego cuando las pongamos ya os enseñaré cómo hay que ponerlas en el suelo. No es muy exigente el cultivo de la esparraguera, aunque sí se recomienda un terreno rico en alimento. Es una planta que seguramente nos dure unos 10-15 años mínimo, ¿vale? Por lo tanto, si vais haciendo rotación de cultivo, es interesante que las pongáis en un sitio donde no vayáis a hacer esa rotación, ¿vale? Es decir, dedicarle un espacio en concreto para los espárragos. Bueno, luego os adelanto más cosas. Venga, vamos a ver si montamos el bancal. Bueno, pues vamos a ver si preparamos aquí el bancal. Más o menos lo vamos a hacer. Vamos a cavar 1 metro por 2 metros más o menos. Y el bancal lo vamos a colocar aquí para poder colocar aquí las garras de los espárragos. Vamos a aprovechar lo que tenemos aquí de la nave de al lado y aquí es donde vamos a colocar los bardos para hacer el bancal para nuestros espárragos. Bueno, como os dije en la introducción del vídeo, el bancal que vamos a hacer es de 60, que aquí ya nos da de sobra, por 2 metros. Vale, pues ahora vamos a poner los bardos. Bueno, pues vamos a ver si hacemos el bancal para poner la garra de espárragos. Vamos a usar un bardo de 60 en este lado, 2 bardos de 100 y un bardo de 60 también al final. Aprovechamos el murete que tenemos aquí de la nave de nuestro vecino y bueno, también utilizaremos una maza para meter las varillas de corrugado, una tabla que está cortada a escuadra perfectamente para más o menos guardar el ángulo recto en las esquinas, un nivel para que quede todo bien niveladito y luego un cacho que tenemos aquí para meter la varilla más hasta el fondo y evitar que nos cortemos con las puntas de las varillas, además que le va a dar más sujeción. Bien, lo primero que vamos a hacer es nivelar este bardo
a la altura más o menos que nos da la solera que tienen hecha. Bueno, pues ya más o menos lo tenemos. Ahora lo que toca es rellenar de tierra. Bueno, pues vamos a dejar que pase la noche y mañana por la mañana, a primerita hora, ponemos las garras. Le añadiremos más tierra, un poquito de sustrato y un poquito de humus de lombriz para que tengan bastante comida. Venga, pues mañana ponemos las garras. Bueno, pues vamos a ver si ya por fin ponemos las garras. Hemos preparado un poquito de arena de río. La vamos a extender para que tenga mejor drenaje. El espárrago es una planta que necesita bastante drenaje. Por lo tanto, con la arena de río vamos a evitar, aunque sea un bancal elevado, el riesgo de encharcamiento es nulo, pero nos va a venir muy bien. Bueno, ahora vamos a preparar una mezcla de sustrato con un poquito de tierra de aquí de la parcela para echarla ahí encima, y le vamos a añadir también un poquito de humus de lombriz de nuestras queridas lombrices, porque no solo nos fabrican los lisiviados, sino que también nos fabrican este oro negro. Y dejamos más o menos a mitad del bancal como un lomete para depositar ahí las garras. Y ahora después ya iremos rellenando. No lo vamos a rellenar del todo, y luego conforme vaya brotando la esparraguera, y entonces sí la iremos tapando bien. Siempre que dejéis el rastrillo, nunca le dejéis con las puntas para afuera. Os puede pasar como al actor secundario vos, pisarlo y que os pegue en la cara. Siempre con las puntas para abajo. Pues estas son las famosas garras. De aquí, ¿veis? Nos va a ir brotando, ya tiene alguno, pero eso es del tiempo que ha pasado hasta que las hemos puesto. Entonces, de lo que se trata es del cogollo este hacia arriba. Las abrimos bien y las ponemos más o menos la primera a un poquito más de una cuarta. Por ejemplo, aquí. Estiramos bien todas las raíces. Cuantos más los abramos, muchísimo mejor. Las dejamos siempre con el cogollo hacia arriba. Vale, me he traído también un palote y las vamos a poner a 50 centímetros. Entonces la siguiente, aquí, el mismo procedimiento. Abrimos bien.
Cuanto más las separemos, más espacio tengan, mejor esparraguera nos va a salir. A unos 30-40 centímetros también estaría, pero teniendo sitio, mejor ocupar el sitio. Lo dicho, estirar bien las raíces. Y ahora vamos a taparlas. Vamos a fabricar otra carretilla de mezcla. Bueno, pues ya le hemos echado otra carretilla. Os hemos cubierto aproximadamente unos 15 centímetros y los 5 o 6 centímetros que le faltan de tierra se los añadiremos cuando peguen ya el tiro, ¿vale? Las dejamos sin tapar del todo el bancal para que una vez que vayan saliendo los brotes les cueste menos encontrar la luz y entonces va a empezar a tirar antes la esparraguera. Luego la cubriremos eso, los 5 centímetros más o menos que le quedan. Y bueno, y ahora pues como siempre, después de sembrar algo, no se os tiene que olvidar nunca de regar. Voy a enchufar la manguera y le pegamos un buen. Súper importante siempre el riego, porque se compacta la tierra y los antiguos decían, y les decimos a las plantas que ya pueden nacer. No es exactamente así, pero en el momento que la planta nota la humedad, todos esos brotes que tenían en los cogollos seguramente empezarán a tirar. Las necesidades de riego que tienen las esparragueras ahora al principio no son muy grandes. Una vez a la semana vendría más que suficiente. Si llueve, pues ya sabéis, os ahorráis el riego. La época que estamos ahora, que es últimos de febrero, en marzo, teóricamente, solo teóricamente, no debería llover mucho, porque ya sabéis lo que dice el dicho. Marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. Entonces en marzo en teoría no debería llover mucho, pero el tiempo está como está y tampoco nos podemos fiar mucho. No os preocupéis ahora por estos pequeños encharcamientos que hay. Enseguida la tierra, cuando termine de recoger, sacaré una instantánea para que veáis cómo la tierra se lo ha chupado. Al poner abajo la arena de río empezará a drenar enseguida. Bueno, pues nada, macanudos, pues aquí os he mostrado cómo hemos hecho el bancal, cómo hemos rellenado un poquito, no del todo el bancal, y cómo hemos puesto las garras de los espárragos. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, dejadme algún comentario y sobre todo lo del like. Es muy importante para que el algoritmo de YouTube encuentre este vídeo atractivo y se lo muestre a más gente que quiera comer espárragos. Os tengo que dar una mala noticia. Lo siento. Este año, aunque tengamos la planta y nos vaya creciendo, seguramente no comamos ni nada. El primer año es recomendable dejar que la mata tire, que se haga como un helecho, y luego ya, para el siguiente año, una vez que se seque y demás, le vamos a pegar unos pequeños cortes, y para el año que viene ya, para la siguiente temporada, seguramente nos hartaremos de espárragos. Pues nada, lo dicho, disfrutar, que es lo más importante de todo. Un saludo desde Macanudo.